Mis amados, que el Señor nos bendiga a todos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de compartir su palabra por este medio. Quisiera pedirte que me acompañes a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, agradecidos por tus favores y misericordias, venimos a pedir tu bendición para poder estudiar tu palabra, deseando que tú bendigas a todos aquellos que la escuchan y puedas derramar tu gracia para poder caminar a la luz de tu verdad. Padre, permite que podamos recibir y que tu palabra pueda cumplir todo propósito por el cual tú la envías. Gracias por este tiempo. Bendice a todos nuestros amados que escuchan esta palabra. Danos ojos para ver, oídos para escuchar, corazón para entender y la gracia para que esta palabra se haga carne en nuestras vidas, podamos caminar en ella y honrar tu nombre eternamente y para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Mis amados, para esta mañana le he titulado a nuestro tema Alma abatida. Es interesante cómo David escribe un verso y lo repite 3 veces. Lo repite en el Salmo 42:5, Salmo 42:11 y Salmo 43:5. El verso que David repite 3 veces dice así: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Sin duda, Dios permitió que estos 3 versos se escribieran porque son muy importantes para nuestras vidas. Cuando David habla acerca de ¿por qué te abates, oh alma mía?, la palabra que utiliza abatir es la palabra que se utiliza cuando una oveja cae y queda tendida sobre su espalda. No puede levantarse. De hecho, si esa oveja permanece por muchas horas, puede ser presa de bestias salvajes o incluso los gases que se dan dentro de ella pueden cortar la circulación sanguínea y morir. Muchas ovejas caen en esta situación cuando caen, por ejemplo, y rodan, y al caer al final ya no pueden levantarse, estando entonces en una agonía, en un abatimiento. Necesitan ser salvadas y levantadas. Ese es el término que David utiliza. ¿Por qué te abates, oh alma mía? No podemos evitar las aflicciones en nuestra vida, no podemos evitar los problemas. Nuestra alma se va a abatir, pero necesitamos aprender a no dejarnos guiar por nuestra alma abatida. Necesitamos aprender a no tomar decisiones basadas en nuestros temores, sentimientos o pensamientos que son influidos por la aflicción. Necesitamos aprender a andar en el Espíritu y no rendirnos a pensamientos y emociones que han sido afectados por causa de las circunstancias. Tomar decisiones apresuradas puede ser peligroso. Tomar decisiones cuando estamos angustiados, tristes o incluso demasiado alegres puede ser muy peligroso porque podemos no ser sensatos en lo que estamos haciendo. Saúl pasó por una dificultad y esto está narrado en 1 Samuel capítulo 13, versos del 3 en adelante. Samuel le había dicho a Saúl que esperara durante 7 días porque luego Samuel iba a llegar y iba a ofrecer sacrificio. Pero en esta historia estaba Saúl envuelto en una guerra contra los filisteos. Él estaba esperando en Gilgal y después de haber pasado los 7 días que le dijo Samuel que esperara, se angustió porque no miraba a Samuel y el pueblo se estaba desertando. Y entonces Saúl, no sabiendo qué hacer, se apresura y él toma una decisión. Manda a llamar y piden que le traigan para ser
holocausto y ofrenda de paz, y ofreció un holocausto que no le era permitido hacer. Cuando él estaba haciendo el holocausto, llega Samuel y le dice: Samuel, ¿qué has hecho? Entonces Saúl le explica que él estaba angustiado, el pueblo se estaba retirando y que en la batalla él no había pedido el favor de Jehová. Y entonces Samuel le dice: locamente has actuado locamente. Si hubieras guardado el mandamiento de Dios, Dios habría confirmado tu reino. Y David fue el que, ustedes saben la historia, fue el que tomó el lugar de Saúl en el tiempo del Señor. Pero Saúl cometió ese grave error. Se angustió, se afligió y se apresuró por tomar una decisión. Ten cuidado, no tomes decisiones guiado por temores, porque vas a tomar decisiones equivocadas. No tomes decisiones cuando estás afligido, cuando estás triste, cuando estás deprimido. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando estamos angustiados? Bueno, haz lo que hizo Pedro. En Mateo capítulo 14, 28 al 32 se narra cómo Jesús venía caminando sobre las aguas y al principio los apóstoles pensaron que era un fantasma. Pero el Señor les dijo: no teman, yo soy. Entonces Pedro le dijo: bueno, si eres tu Señor, manda que yo camine sobre las aguas y vaya hacia ti. Y Jesús le dijo: ven. Y cuando Pedro salió de la barca, comenzó a caminar en esas turbulentas aguas. Pero a causa del viento, él empezó a ver las olas, las ondas del mar y tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¡Qué momento de desesperación para Pedro! Pedro hizo algo muy sabio. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros cuando nuestra alma esté en angustia, cuando esté preocupada, con muchos afanes, muchos temores? Pedro clamó al Señor y le dijo: Señor, sálvame. Y el Señor lo tomó de la mano y lo salvó. Nuestro desafío es andar por fe y no por vista. Andar de acuerdo a la palabra de Dios y no tomar decisiones en medio de aflicciones. Pero si éstas llegasen a venir, debemos de clamar al Señor y pedirle que nos salve, porque podemos hundirnos en estas emociones y tomar decisiones incorrectas. Un alma angustiada es un alma peligrosa, porque las decisiones apresuradas generalmente son irracionales. Debemos tener mucho cuidado de no tomar decisiones de acuerdo a nuestros pensamientos o de acuerdo a nuestras emociones. En el Salmo 73, versos 21 y 22, Asaf estaba pasando por una situación difícil porque él estaba molesto porque los impíos prosperaban. Y él, que buscaba al Señor con un corazón puro, se sentía muy mal porque él miraba que a los impíos no les pasaba nada malo, al contrario, prosperaban. Y cuando él cae en esta situación, cae en una depresión y su corazón se llena de amargura. Escucha esto. Asaf nos revela que cuando una persona cae en amargura, cae en sentimientos nocivos, se asemeja a una bestia que no entiende. Él dijo, verso 21, Salmo 73, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Debes de tener mucho cuidado porque cuando te llenas de amargura, cuando te llenas de enojo, te asemejas a una bestia sin entendimiento. Debo de tener cuidado porque dentro de mí llevo una bestia. Tú llevas una bestia dentro. Una bestia que se va a querer manifestar a través de enojo, a través de depresión, a través de sentimientos. Y debes de tener mucho cuidado de que esa bestia no se suelte en esos momentos de angustia. Porque vas a herir, vas a destruir a muchas personas. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 16, muestra lo que sucede con un alma abatida por la amargura, por el enojo, por la contención. Verso 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre
por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Cuántos matrimonios se han destruido porque las personas, los esposos, cuando se enojan empiezan a maldecir, empiezan a decir mejor no te hubiera conocido, no nos hubiéramos casado, eres una desgracia, y empiezan a decir cosas espantosas y horribles? Como pastor me ha dolido ver cómo matrimonios se han destruido y finalmente se han separado por decir maldiciones, no renunciar a ellas, porque se ejercitan en hablar y en destruirse cuando expresan su enojo y su molestia. ¿Sabes? La lengua está llena de veneno mortal y es inflamada por el infierno. Por eso es que cuando un corazón se siente con amargura y enojo, debe de callarse, no debes de actuar, no debes de apresurarte por hacer nada, debes buscar al Señor para que el Señor te sane. Deberías de ser como Zacarías. Zacarías me da a mí una lección. Cuando el Señor mandó al ángel Gabriel a hablar con Zacarías, marido de Elizabeth, para contarle que su mujer iba a quedar embarazada, Zacarías no creyó a esa palabra. Y entonces, como juicio, el ángel Gabriel le dijo que iba a quedar mudo y que no iba a hablar hasta que llegara el día donde naciera Juan el Bautista. Y así pasó. Cuando él salió del templo, después de haber tenido la visión, las personas se dieron cuenta que había tenido una visión, pero él no podía hablar. Sin embargo, cuando ya nació el niño, la lengua de Zacarías fue desatada y dijo: Juan será su nombre. ¿Sabes? Yo siento que cuando estamos enojados, molestos, deprimidos, deberíamos quedarnos mudos como Zacarías. De tal manera que no digamos nada hasta que Dios sane nuestro corazón. No actuemos, no hagamos nada, porque nuestras palabras van a destruir, van a perturbar. Deja de destruir a tus hijos, deja de destruir a tus amigos, deja de destruir a tu esposa. No hables con enojo, no hables con ira. Esa es sabiduría animal, terrenal, diabólica. Recuerda las palabras de Asaf. Cuando él sentía amargura en su corazón y punzadas sentían en su corazón, él se sentía que era como bestia, que no tiene entendimiento, pero que está delante del Señor. No te alinees a esa bestia que llevas por dentro. Mira, la Biblia nos muestra que hemos nacido con una naturaleza pecadora. Y esta naturaleza del viejo hombre se manifiesta en deseos de la carne, deseos de los ojos, voluntad de carne y voluntad de los pensamientos. Este viejo hombre que se opone a Dios y que quiere herir a los demás, quiero decirte que se va a querer manifestar adentro de ti como una bestia. Y yo quiero pedirte que seas un David. En 1 de Samuel capítulo 17 habla cómo David se enfrentaba a bestias como leones y osos que venían a atacar a las ovejas. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que identifiques esa antigua programación, esos pensamientos incorrectos que te quedaron. Porque el viejo hombre murió, gracias a Dios, en la cruz del Calvario. Y para aquellos que hemos recibido a Jesús, hemos sido libres de esa naturaleza diabólica que tenía nuestro espíritu. Pero en nuestra alma todavía tenemos esa programación antigua que le vamos a llamar la bestia. Esa bestia que cuando se enoja, que cuando está con amargura, cuando está con depresión, va a ser impulsada a hacer cosas incorrectas. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que seas como un David. Y David decía en 1 de Samuel 17, 34 al 36, hablando con Saúl, él decía: sabes, tu siervo cuando estaba cuidando las ovejas podía venir un león o un oso y me tomaba una oveja del rebaño. Entonces yo me iba y le quitaba la oveja. Y si el león y el oso me atacaban,
entonces yo lo tomaba de la quijada y lo mataba. Así será este filisteo como uno de ese león o ese oso. Y David se volvió un matador de gigantes por matar el león y el oso que quería destruir a su ovejita. Yo te invito en el nombre de Jesús que luchemos por ser un matador de gigantes. Pero antes de matar gigantes, primero matemos ese león y oso, esa bestia que llevamos dentro, que quiere matar el carácter de cordero que Dios quiere formar en nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús que luches contra ese enojo, contra esa ira, contra esa amargura, y no te dejes llevar. Aprende a callarte cuando estás enojado, cuando estás molesto. Piensa que te estás hundiendo como Pedro y dile: Señor, sálvame. Buen ejercicio sería que cuando te enojes, cuando estés deprimido, cuando estés afligido, alces tu voz y le digas: Señor, sálvame, ayúdame que perezco. Y no hagas nada hasta que Dios calme tu corazón, hasta que Dios traiga la paz a tu alma, porque es muy peligroso actuar enojado y molesto. ¿Qué podemos hacer cuando hay problemas tan complicados o situaciones difíciles que enfrentamos? Un consejo que te doy es: busca el consejo de hombres piadosos, hombres temerosos de Dios. Pero no busques el consejo de personas, de amigos, de compañeros, porque Roboam cometió ese error. Cuando le pidió el consejo a los ancianos, que eran los sabios de su padre, Roboam fue hijo de Salomón, y cuando murió Salomón, Roboam heredó el reino. Entonces llegó un día Jeroboam a decirle que por favor, ¿verdad?, quitara impuestos que le había dejado su padre. Jeroboam representaba 10 tribus y que si le quitaba los impuestos, si se los disminuía, ellos iban a ser fieles y lo iban a servir. Roboam buscó consejo, pero buscó en un lugar equivocado. Buscó con sus amigos, aunque preguntó también a los sabios, ¿verdad?, que eran los sabios de su padre. Él se inclinó por el consejo de sus compañeros, quienes realmente no buscaban el bien de los demás, sino buscarse exaltarse a sí mismo. Y por causa de seguir el consejo no sabio de los compañeros de Roboam, el reino fue roto y se dividió. No tomes decisiones apresuradas. Cuando estés pasando por aflicciones, debes de saber que Dios nos ha hecho para caminar juntos. Nos ha hecho como personas para pertenecer a una familia, para pertenecer a un grupo. No tomes decisiones a solas, porque el maligno te puede engañar. Cuando llegó Eva y estaba platicando con la serpiente, Eva no consultó lo que estaba diciendo la serpiente. Si ella hubiera hablado con Adán, si ella hubiera pedido consejo, hubiera sido diferente y no la hubieran engañado. No tomes decisiones importantes. Yo sé que tú quieres decir: bueno, pero esta es mi vida. Sí, yo la entiendo, pero ten misericordia de ti mismo, porque el enemigo va a querer impulsarte con situaciones como con Saúl y vas a actuar locamente. Mejor aprende a buscar el consejo de la palabra de Dios, el consejo de hombres sabios y piadosos. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 24:6 dice: porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Cuando estés enfrentando problemas y situaciones, vas a ser atacado por muchos problemas, muchas altiveces, muchas ideas de Satanás. Ideas, pensamientos que van a querer atormentarte para que tú tomes decisiones incorrectas. Quiero decirte que de pequeño yo sufrí de muchas altiveces y había una en particular que me lastimaba mucho. De esta edad corta a una edad muy corta, yo había decidido caminar en la verdad. La verdad por lo menos que yo conocía, que en ese tiempo era muy poca, pero yo quería ser un hombre de verdad. Pero Satanás me engañaba o me impulsaba y me quería engañar. Y él me hacía sentir que si yo quería hablar siempre la verdad, no me iba a ir bien. Porque si yo hablaba siempre la verdad, entonces llegaría una circunstancia, por ejemplo, si alguien llegaba a querer matar a mis padres, y eso me lo decía constantemente. Si alguien
quería llegar a matar a mis padres y me preguntaba, ¿dónde están tus papás? Y yo decía la verdad, entonces iban a matar a mis papás. Entonces el diablo me decía, ya viste, por tratar de decir la verdad, tú serías culpable de que maten a tus papás. Y esa idea me llevó por mucho tiempo, por mucho tiempo. Dios tuvo misericordia y me mostró un día, ante esa altivez, ¿qué pasaría si me llegaran a preguntar dónde están tus papás para matarlo? Un día el Señor puso algo en mi corazón y la respuesta que me hizo libre a esta altivez fue, ¿y quién dice que tienes que hablar? Puedes quedarte callado. Y para mí esa fue una solución extraordinaria porque me di cuenta que podría yo siempre decir la verdad, pero no siempre tenía que hablar. ¿Por qué te menciono esto? Porque a veces hay pensamientos que uno no se logra sacar de la cabeza y vas a necesitar buscar a hermanos, hombres sabios de Dios, o meterte en oración para que Dios te libre de esa altivez, de ese pensamiento continuo que quiere que tomes decisiones incorrectas. Cuando Absalón se levantó contra David, David tuvo que huir de Jerusalén. Y en el Salmo 3, David escribe cómo muchos habían levantado contra él y cómo había muchos enemigos que decían no hay salvación para David. Pero David decía, Jehová es mi escudo, Él es mi gloria, Él es mi fortaleza. Yo busqué a Jehová, yo clamé y Él me escuchó. ¿Sabes? Cuando estés pasando por dificultades, habrán muchos enemigos cual pensamientos van a venir a atacar tu mente. Pero debes de saber que Dios es tu escudo. Debes comprender que cuando el alma esté abatida y angustiada por pensamientos, Dios es tu escudo. Y el Salmo 18:30 nos dice que la palabra acrisolada es escudo para aquellos que esperan. Debes aprender en los momentos en que tu alma está angustiada, debes aprender a refugiarte en la palabra de Dios. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En tiempos de angustia no tomes decisiones apresuradas. En tiempos de dolor no tomes decisiones apresuradas. Métete en la palabra de Dios. Cuando estés angustiado, necesitas ayuda. ¿Sabes qué es lo que hace cuando un pastor mira a una oveja que está caída? Si no la levantan, puede morir. Entonces el pastor tiene que llegar y con mucho amor hablarle a su oveja y empezar a sobarle las patas y a masajearla para que ella pueda volver a tomar el ánimo correcto. Eso nos habla que somos personas que necesitamos ser ayudados. David dijo acerca de Dios en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en el verso 3 él específicamente dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Cuando estés pasando por momentos de angustia y de aflicción, necesitas recibir la ayuda de Dios, la ayuda de su palabra, el escudo, la fortaleza, la protección de Dios. Hay tres maneras en que Dios quiere ayudarte a dar su palabra para que te dé fortaleza y consuelo. La oración, la alabanza y la adoración, y la palabra de Dios. Aprende a entregarte en los momentos de aflicción a la oración. Aprende a adorar, pon alabanzas. Cuando la lucha es muy fuerte, yo ya he compartido cómo tengo alabanzas que me hacen recordar las promesas de Dios, que me hacen recordar quién es Dios y me fortalecen. En los momentos de angustia, busca la palabra de Dios. Ya sea que leas un libro, ya sea que leas la Biblia, ya sea que ores, ya sea que escuches alabanzas, escucha la palabra de Dios, porque ella será tu escudo. El Salmo 107:20 dice, envió su palabra y sanólos y librólos de la ruina. El salmista Esdras decía, muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Aplica eso a tu vida. Cuando vengan muchos pensamientos y muchas ideas, no les hagas caso, no te apartes de sus mandamientos. El Señor será tu fortaleza. Y para ir terminando, Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquellos que estamos trabajados y cargados, podemos llegar a Jesús y Él nos dice que la solución tiene que ver con poner su yugo. Eso significa, deja de buscar tu voluntad, pon un yugo donde camines a la par con Jesús, que tú seas un buey y Él sea el otro buey. Camina con Jesús. Y dice, aprended de mí. Los momentos de aflicción son momentos de aprendizaje. Necesitamos aprender. ¿Y qué hay que aprender? A ser mansos y humildes de corazón, porque el descanso para el alma se encuentra en la humildad y en la mansedumbre. Así que pídele al Señor que te enseñe cómo ser un cordero. Pídele al Señor cómo aprender a aceptar las circunstancias, porque la aceptación da paz. Pídele al Señor que te permita aprender a ser humilde, que te permita ser un siervo y depender de su voluntad. Si tú aprendes la mansedumbre, la humildad y dejas que Dios te la enseñe, Dios te va a dar paz. Quiero contarte lo que me sucedió una vez en un aeropuerto. Cuando el Señor me llevó en uno de los viajes a Brasil, lo que voy a compartirte ilustra cómo la aceptación trae paz. Yo tenía que ir a São Paulo, pero el contacto que tenía no se comunicó conmigo. Así que yo tenía que ir y pasar supuestamente una semana con él. Pero no tenía dinero para estadía, no tenía dinero para comer. Yo dependía de la persona que me iba a recoger, pero cuando yo estaba en otra ciudad en Brasil y le escribí, no me contestó. Así que tuve que tomar una decisión y era irme a São Paulo. Pero ¿qué iba a suceder allá? Yo estaba al principio angustiado, habían temores y dificultades, pero me puse a pensar, bueno, Señor, si Él no me llega a recoger, me voy a tener que quedar por 7 días en el aeropuerto sin comer, pero no me voy a morir. Si tu hijo ayunó 40 días, ¿verdad? Así que, Señor, si tú quieres que pase esa situación, está bien, yo me voy a São Paulo y si en el aeropuerto esperando los 7 días para regresarme porque no tenía ni dinero para comer ni dinero para estadía. Y ¿sabes qué? Cuando tomé la decisión de aceptar esa circunstancia, Dios trajo paz a mí, aunque Dios, gracias a Dios, no lo permitió. Al llegar, ahí estaban ya esperándome y fue de gran alivio para mí. Me di cuenta cómo la aceptación de las circunstancias con gozo, una aceptación santa, trajo paz a mi corazón. No hay angustia que Dios no pueda quitarte. Claro, tú debes de presentar esa situación delante del Señor. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, antes sean vuestras peticiones con toda oración y ruego y con hacimiento de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Tú debes entregar el problema a Dios. Debes darle gracias porque debes de creer que Él te escucha y debes de confiar. Ora al Todopoderoso y deja que el Señor te traiga una palabra que te traiga paz y te traiga consuelo. Mis amados, no podemos evitar las aflicciones. Y como ovejas a veces vamos a caer de espaldas. Así como las ovejitas con las patas para arriba. Y vamos a necesitar ayuda. No podemos librarnos de las aflicciones, pero sí podemos recibir ayuda cuando estemos abatidos. No tomes decisiones apresuradas. Busca ayuda, busca consejo, busca al Señor, permite que el Señor te dirija, busca su palabra, preséntale en oración tu problema, dale gracias porque Él va a cuidar de ti. No importa lo que suceda, Él es nuestro pastor, pero debemos aprender a escuchar su voz y seguirle. Así que ánimo, ánimo, como David, dile a tu alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún le tengo de alabar. Vamos a orar. Amado Padre, son muchos, Señor, los que en este momento están pasando por abatimientos, por angustias. Señor, hazles entender que la paz vendrá al confiar en ti y tener nuestros pensamientos en ti y no en los problemas, no en las aflicciones.
Te pido a aquellos, Señor, que están pasando por abatimientos y angustias, puedan conocerte a ti como el Cordero, puedan conocerte como el Siervo, para que aprendan de ti a ser mansos y humildes para encontrar descanso en sus almas. Que no estén pensando en los problemas, que no estén pensando y meditando, Señor, en los malos pensamientos, en esas altiveces que el diablo envía para torturarnos y para hacernos sufrir. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu pueblo pueda ir y buscarte en oración, en alabanza, en adoración, para que tú envíes esa palabra que sana, esa palabra que libra de la ruina. Que podamos entregarte en oración nuestras cargas para que venga esa palabra que hace, Señor, que recibamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a en la aflicción no ser, Señor, como bestias irracionales que responden al dolor, que responden a la angustia, que responden a la amargura, al enojo. Ayúdanos a detenernos, a clamar delante de ti por salvación y pedir gracia para escuchar la voz que nos va a librar de la ruina. Tú eres nuestro pastor. Envía la voz para darnos paz. Envía la voz para calmar las tormentas de nuestra alma abatida. Ayúdanos a ser como David, que venció a ese león y ese oso. Ayúdanos a exterminar, Señor, esas bestias que llevamos dentro, que quieren destruir a nuestra esposa, a nuestros hijos, y que nos quieren llevar por sentimientos y pensamientos que no están conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te lo pedimos. Amén y amén.